Hola mi gente, gracias por sintonizarnos en una emisión más de Ciudadanos Conscientes, teniendo encuentro con los diferentes candidatos a diputado. En el día de hoy contamos con la participación de Andrés Alma. Andrés Alma, candidato a diputado por la circunscripción número 1 por el Partido Revolucionario Dominicano, por el PRD. Andrés, muy bienvenido a este espacio y muchas gracias por compartir con nosotros y aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te sientes? Gracias, Manuel. Me siento muy bien dentro de lo que cabe, gracias a Dios. Y de verdad, para mí es un placer finalmente compartir contigo y poder conectar con tu público. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Andrés. Una pregunta, yo sé que esta ha sido una campaña bastante peculiar por el tema de la pandemia. ¿Cómo ha sido ese proceso de campaña electoral en medio del COVID-19? Mira, la verdad yo siento que igual que los otros sectores de la vida, ha cambiado completamente la forma de hacer política, la pandemia y la crisis sanitaria que actualmente estamos pasando. Yo entiendo que el Internet se ha vuelto una herramienta esencial para lo que es comunicar. Y como te estaba comentando anteriormente, con el Internet yo entiendo que hemos maximizado y eficientizado lo que es la comunicación, eh, porque nos permite respetar lo más esencial que es el distanciamiento social. Yo también he hecho trabajo donde he tenido que ir a comunidades a hacer una labor social, porque lamentablemente seguimos viviendo en un país con muchas desigualdades económicas y sociales, donde muchas familias se vieron en una situación muy precaria al no poder alimentarse, ya que para trabajar, o sea, ganarse la vida, uno o dos miembros de su familia tienen que salir y trabajar el día a día. Entonces, yo he tenido ese contacto con comunidades vulnerables. Sin embargo, por mi seguridad, la seguridad de la familia y la seguridad de los voluntariados, siempre promuevo que tengamos, respetemos lo que son las medidas y las precauciones, y también evitar lo más posible que es salir y tener que compartir directamente con el contacto personal con la gente. Claro, claro, sí, excelente. Mira, justamente en la entrega que tenía esta semana para Acento Digital, comentaba de que las medidas de distanciamiento del COVID, que debemos renovarlas, debemos asumirlas nuevamente como la teníamos en marzo, también deben ser asumidas por los políticos, porque lamentablemente por el Claro. tema de la campaña se ponen en riesgo no solamente ellos, sino también sus seguidores. Así que me parece bastante correcto de que estés asumiendo, tratando de eficientizar de la mejor manera posible el uso de las tecnologías. Claro, Manuela, tenemos que recordar también que tenemos que asumir una responsabilidad personal, especialmente ahora, porque no se ha ido el COVID y estamos en pleno apogeo de una crisis sanitaria y económica, que lo muy importante es cuidarnos y cuidar nuestras familias. Hace poco también vi una publicación de un periodista que me entrevistó recientemente que dijo que estaba positivo del COVID. Y yo estaba hablando con él y la verdad es que se nos olvida que estamos tratando con un virus que es altamente contagiable. Su tasa de infección es muy alta y nuestra primera obligación como político y como ciudadano es educar y asumir la responsabilidad de cuidarnos y cuidar al otro. Sí, sí, esa es la realidad, un virus muy contagioso. Pero bueno, Andrés, ya pasando un poco en materia, sabemos que tú tienes una serie de propuestas novedosas para tu electorado y me gustaría saber que nos comentes cuáles son esas propuestas principales que tiene Andrés Alma que quisiera ejecutar de llegar al Congreso el próximo 16 de agosto y si puedes, refiérete un poco al tema de por la defensa de los contribuyentes. Sé Claro que sí. que ese ha sido uno de tus eslogans de campaña y la verdad que me gustaría conocer más a profundidad de qué trata esto. Bueno, Manuel, tú sabes que yo de profesión soy abogado y también doy clases en una PEC. Pero mira, te quiero hablar de qué me motivó a mí dar el paso de participar en política y cómo lo ato eso a mis propuestas. Mira, yo soy hijo, yo soy padre de un niño de 16 meses, soy esposo de Caroline, y yo como ciudadano que ha vivido casi toda su vida en el Distrito Nacional, me he dado cuenta que la principal inquietud y preocupación de mis conciudadanos de esta demarcación
es que, bueno, que lo compartimos en todo el país, pero un poco más aquí en esta demarcación, es seguridad, educación y también que una queja que nosotros no nos sentimos representados en el Congreso en el asunto de nuestra contribución. No nos sentimos representados como contribuyentes. En ese sentido, cuando yo asumí el reto y el compromiso de tomar mi candidatura a diputado, yo me sentía muy apegado a lo que es la causa contra la lucha del cambio climático, que si tú bien recuerdas, esa era la principal preocupación global justamente antes de la pandemia del COVID-19. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la crisis mundial del cambio climático, nosotros nos vemos obligados a enfrentar esa situación, a concientizarla, ¿verdad? Y a dar el paso para corregirlo. Eso ya está enmarcado en nuestro compromiso con instrumentos internacionales y en nuestra ley de desarrollo, objetivo, Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Sí. Sin embargo, ¿verdad? Ahora que estamos en plena pandemia, ¿verdad? Que eso es lo que causa una alta tasa de desempleo. Y en los meses que vienen va a haber muchas propuestas públicas en cuanto a cómo va a ser el estímulo económico. ¿Ok? Nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad, porque aunque es una tragedia, ¿no? ¿Verdad? Es también una oportunidad. Y la respuesta económica que tengamos para pelear con la recuperación económica, tenemos que aprovechar y hacerlo apegado al principio del desarrollo sostenible. ¿Okay? Entonces, yo propongo, ¿verdad?, que utilicemos el desarrollo sostenible como una vía a la recuperación económica. En ese sentido, si vemos, por ejemplo, el segmento de la economía de la energía renovable, ¿verdad? Cuando hablamos de energía renovable, en realidad estamos hablando de producción de energía renovable, distribución de energía renovable, almacenamiento de energía renovable y también el consumo eficiente de la energía. ¿Okay? Esto puede ser una gran oportunidad para crear empleos de oportunidad, para asentar las bases de crear un Estado que sea atractivo para la inversión extranjera y también desarrollar que este segmento de la economía florezca para lograr los siguientes objetivos: resiliencia en la sociedad y una geopolítica de independencia frente a depender solamente de lo que son los combustibles fósiles. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, yo propongo un proyecto de ley que se llama Renovación Energética, que básicamente lo que busca de forma holística, ¿verdad?, promover el desarrollo sostenible de la energía renovable, promover lo que es más empresas que vengan de la comunidad, ¿verdad?, de lo que es el consumo local. Y en ese sentido, tener más libertad como sociedad de poder contar con más acceso a diferentes fuentes de energía, ya que estamos en plena época de transición. Sí. Entre mis otras propuestas, como te dije, seguridad. Mira, nosotros, debido a la alta densidad de construcción, ¿no?, y de población que se vive en el corazón del Distrito Nacional y de la circunscripción número 1, la seguridad siempre ha sido un tema. Todo el mundo conoce o ha sido víctima de un atraco, ¿no?, o conoce a alguien que ha sido atracado. Mira, y yo entiendo que cuando hablamos de delincuencia es un problema transversal, es un problema que está íntimamente ligado con la desigualdad económica y social del país y que tomará tiempo en resolver. Sin embargo, hay medidas que podemos aplicar ya que va a tener resultados inmediatos. ¿Okay? Entonces, yo propongo una ley de seguridad ciudadana que lo que busca es crear incentivos atractivos a empresas de seguridad privada para que en lugar de proteger y vigilar un inmueble, una torre residencial o una tienda, lo que sea que estas empresas trabajen de la mano con la junta de vecinos y con las autoridades y así puedan satisfacer la necesidad de seguridad de esa comunidad. O sea, digamos que estas empresas de seguridad serían privadas que le asistirían, colaborarían con ya lo que es la Policía Nacional. Con la Junta de Vecinos y la Policía Nacional. Junta de Vecinos y Policía Nacional. Sí, yo lo que propongo es que la seguridad de la familia es demasiado importante
para achacarlo todo a lo que es la autoridad. Yo entiendo que nosotros como ciudadanos y también como el sector privado tienen que empoderarse más de esta situación y con simples medidas, ¿verdad? Se pueden atacar eficientemente esas habilidades de seguridad que tenemos. Y esto se hace a partir de los fundamentos básicos de la teoría de criminología que se llama Broken Windows. Que esto fue lo que se utilizó para limpiar Nueva York y Nueva limpiar York. muchísimas ciudades que sufrían de una alta tasa de La teoría de inseguridad. la ventana rota. Correcto. Sí, sí. Sí, eso es correcto. Pero Bien. finalmente, o sea, para terminar con ese tema que me luce una propuesta interesante, ¿se financiaría también con apoyo estatal o el Estado le ofrecería ciertos beneficios que incentivaran a las compañías de seguridad privada? Mira, así mismo como yo propongo ser la voz en el Congreso del contribuyente, el defensor del contribuyente, yo no creo que debemos de cargarle más al contribuyente. Yo creo que podemos crear incentivos fiscales, por ejemplo, Ok, entre otros incentivos, incentivos administrativos también, para facilitar que el sector privado quiera trabajar en este proyecto. en esa industria, ok, sí, Sí, sí. porque básicamente lo que queremos es utilizar las normas para incentivar, no simplemente para pasar el costo al consumidor final. Ok, no, excelente, excelente. Me parecen Entonces, bastante interesantes. Sí, sígueme diciendo. en cuanto a defender al contribuyente, mira, a la gente se le olvida que realmente no es, no, cuando la gente piensa en la cosa pública, piensa que no tiene dueño, que no es de nadie. Ujú. Más alejado de la verdad no puede ser. La cosa pública tiene propietario, es el contribuyente. Entonces, yo siento que en las miles de conversaciones que he participado, en los miles de encuentros, la principal queja de los conciudadanos que pertenecen a la circunscripción número 1 es que no sienten que su contribución, sus aportes, eh, lo ven, lo sienten, Claro. ¿verdad? Entonces, yo lo que propongo es, particularmente ahora que pasamos por una crisis sanitaria y económica, que tenemos que buscar un nuevo equilibrio fiscal, tenemos que eficientizar gastos en lo que es servicios de prioridad y servicios elementales, y todo eso tiene que ser enfocado a un tema de salud y a un tema de recuperación económica. Yo Ok. también entiendo que tenemos que tomar esta oportunidad también de reevaluar, ¿verdad? Cómo gastamos el dinero. Y de verdad hacer el trabajo que tiene que hacer un legislador, que es fiscalizar en representación del pueblo dominicano. Es así, es así. Es correcto, es correcto. Como tienes esta vertiente con los contribuyentes, y yo sé que una de las propuestas de los candidatos a la presidencia, específicamente en el caso de Luis Abinader, es la eliminación del anticipo. ¿Cuál es tu parecer con respecto a esa propuesta de eliminar esta carga que resulta ser tan pesada muchas veces para los empresarios dominicanos? Mira, tú sabes que el anticipo, hay diferentes formas, hay diferentes mecanismos que existen ya dentro de la ley para no tener que tener esa obligación fiscal Ujú. para hacerlo. Sin embargo, yo creo que es una buena iniciativa, pero yo entiendo que no es suficiente y que no podemos parar ahí. Yo lo que digo es que la agenda legislativa tiene que estar concentrada en lo que es salud, en la recuperación económica, y dentro de la perspectiva de recuperación económica tenemos que llegar a un consenso nacional con los diferentes sectores para encontrar el verdadero equilibrio fiscal que necesitamos para los próximos años, que deben de estar destinados a crear empleos, a recuperar la economía y también a corregir o sea, avanzar todas nuestras metas que ya teníamos En en fila, agenda, en sí. agenda, y hacerlo de una forma eficiente y dinámica. Pero yo creo que la palabra clave es el consenso con el sector privado y también el equilibrio correcto. Excelente, Andrés, excelente. Me parece que nuestro público está un poco edificado sobre cuáles son esas propuestas principales que pretende ejecutar Andrés Alma a partir de este próximo 16 de agosto. ¿Querías agregar algo más? Perdón. Sí, que por favor, para conocer un poco más de mis propuestas, le invito a que visiten a mi página andresalma.com y también que visiten mis redes sociales andresalma.2020. Excelente, excelente. Bueno, Andrés, vamos a ir pasando a otros temitas que si tal vez
algunos pueden que no estén dentro de tus propuestas de sentido en específico, pero en tu papel de legislador son temas que tendrás que tratar y que deberás asumir una posición en algún momento determinado. Como bien has mencionado previamente, estamos pasando por una crisis económica, una crisis sanitaria, producto de la pandemia del COVID-19 que nos ha afectado a todos. Sí. Principalmente aquellos trabajadores que han visto suspendidos sus contratos de trabajo. Ha sido un golpe fuerte, FASE ha tratado de rescatarlo, pero muchas veces FASE no es suficiente. En el Congreso se ha estado conociendo una propuesta, un proyecto de ley de la devolución de los fondos de las AFP, devolución del 30% de los fondos que tienen los trabajadores en las administradoras de fondos de pensiones. Precisamente la semana pasada, el pasado viernes, se aprobó en primera lectura en la Cámara de Diputados esta propuesta de ley. ¿Cuál es tu posición con respecto a esta propuesta de devolución de los fondos de las AFP a los trabajadores? Mira, es un tema delicado, es un tema muy sensible en la sociedad dominicana. Yo creo que en el tema también hay mucha desinformación. En lo personal y en mi rol como legislador, yo siempre voy a estar a favor a la mejor solución para el bienestar de la población. Sin embargo, con este tema en particular, tenemos que sincerarnos, ¿verdad? No podemos ser hipócritas y tenemos que examinar los hechos por lo que son y no por lo que queremos. Yo estoy de acuerdo que se busque una solución a un problema social. Sin embargo, ese problema no debe ser financiado por los trabajadores, ni debe ser financiado por el mismo dinero de los trabajadores que se está cotizando en las AFP. Y también, fuera de ese aspecto, simplemente en la parte técnica financiera, de la forma que está diseñado nuestro sistema de pensiones, si se retira un 30% o otro porcentaje significativo, estamos literalmente desnaturalizando lo que es el sistema de pensiones que nosotros nos propusimos tener hace 17 años. ¿Ok? Entonces, ya con esa propuesta que ya fue aprobada en primera lectura, ¿no? ¿Verdad? Lo que dimos fue el primer paso para literalmente dañar lo que es el sistema de pensiones. Sin embargo, cabe resaltar que hay un problema grave con el sistema de pensiones, que no es propio del sistema, sino es un asunto quizá de comunicación, que es la población o gran parte de la población no confía en el sistema de pensiones. Y yo creo que eso de por sí es grave. Yo creo que es una situación que se tiene que corregir. Revisando la ley de seguridad social, yo encuentro que es una ley hiperregulada y entiendo que es una ley que se tiene que modificar para que el trabajador o los beneficiarios, ¿verdad?, puedan gozar de más libertad y de más potestad de su dinero y su derecho en cuanto a esa parte de seguridad social. Entonces, mi respuesta en breve sería, estoy de acuerdo que se busque una solución, porque es una realidad social. Sin embargo, no creo que esa solución sea el retiro del 30% de los fondos que se están recaudando en las AFP. Claro, mira, ese tema de la confianza es algo que tú tienes mucha razón. Hay una desconfianza de parte de la ciudadanía en las AFP. Y yo no creo también tanto que sea un tema de comunicación. Yo también pienso que es un tema de experiencias que han tenido las personas. Ir a retirar cualquier cosa en la AFP, hay una burocracia enorme que hace que se complique todo, que incluso personas cuando dicen, bueno, son 10,000, 15,000 pesos, pero con la lucha que yo tengo que coger para retirar esos 15,000 pesos que le pertenecen, yo mejor no voy a coger esa lucha. Entonces, eso es lo que va poco a poco produciendo una desconfianza y gente que tiene millones de pesos te dice, óyeme, pero yo no sé si algún momento yo podré ver esos millones que tengo acumulados ahí. Pero estoy de acuerdo contigo, debe haber una revisión de todo el sistema en general. Claro, tenemos que recordar que, oye, esto fue un intento, es un intento que estamos haciendo a favor de la población dominicana. No quiere decir que sea perfecto. Esa ley está ahí y tiene o sea, nosotros gracias a la Constitución tiene un mecanismo propio para que se modifique de acuerdo a nuestras necesidades. Yo creo que la intención de la ley es buena.
Y creo que como cualquier otra ley que tiene gran impacto en la sociedad, eso está sujeto a que se modifique y se adapte a la realidad económica a la cual vivimos. Entonces, Claro. yo entiendo que la ley no es mala completamente, sin embargo, tenemos que ajustarla más a nuestras necesidades económicas y sociales. Sin embargo, yo creo que el retiro del 30%, y muchos economistas lo han dicho, muchos economistas apolíticos, Ujú, que ujú. si se realiza la entrega de un 30% de los fondos que se están recaudando en las AFP, eso desencadenaría, eso va, Desencadenaría. eso va a desatar Sí, una consecuencia nefasta económica que sería peor que la solución que propone. sí, sí, sí. Como dicen, saldría más cara la sal que el chivo, en Así. buen dominicano. Bueno, Andrés, tú sabes que uno de los problemas que hemos tenido y de las quejas más grandes, bueno, ustedes seguro en sus mediciones que hacen sobre cuáles son las cosas que más le preocupa a la población dominicana está la corrupción. Sí. La corrupción nos ha venido azotando desde hace muchísimos años, pero digamos que la impunidad últimamente también ha sido un tema que ha preocupado bastante. Esa impunidad en gran parte se da porque no contamos con, digamos, una justicia verdaderamente independiente como quisiéramos tener, pero tampoco con un órgano acusador lo suficientemente independiente como debería de ser. Como sabemos, el Procurador General de la República lo nombra el Presidente de la República. ¿Tienes tú alguna propuesta mediante la cual nosotros podríamos diseñar una fórmula en la cual tengamos un ministerio público más independiente? ¿O cuál es tu parecer con respecto a ese tema? Mira, entonces hablaste primero de la corrupción. Yo creo que Sí. la corrupción es un problema transversal. Yo creo que eso simplemente no se va a arreglar de la noche a la mañana. Sin embargo, para poder luchar efectivamente contra la corrupción, tenemos que hacer un cambio completo de conciencia y de cultura. Y la única forma que se va a lograr eso es a través de una práctica constante de buenas acciones y tener un verdadero régimen de consecuencias. En ese sentido, hay medidas que podemos tomar inmediatamente que nos ayudan a ese proceso. En ese sentido, ahí yo sí tengo una propuesta sobre la lucha contra la corrupción. Yo me comprometo como diputado de retirar lo que es todos los privilegios y beneficios que me tocan como legislador. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la exoneración, estamos hablando de, bueno, cualquier El beneficio y cofrecito. del cofrecito. Mira, y no solamente para mí, sino que voy a proponer también que todos los funcionarios electos o no electos renuncien a lo que son beneficios y privilegios, porque entiendo que estamos en una fase que exige austeridad y también es un poco insultante que un país que es pobre, ¿no? ¿Verdad? Un país que sufre de muchas desigualdades económicas y sociales, con el dinero del contribuyente tú tengas funcionarios públicos que gocen de ciertos beneficios y privilegios que realmente no le compete a lo que es un servidor público. ¿Okay? En Claro. cuanto a la justicia independiente, mira, yo también creo que es un asunto de percepción. Tú y yo somos abogados. Por ejemplo, es bastante normal que cualquier persona que haga el rol o que asuma el rol de Procurador General de la República salga con cierto descrédito de su función. Ujú, ujú. Sin embargo, como dijimos anteriormente, aparentemente hay un problema de confianza. Y en cuanto a la confianza, yo, dentro de mi compromiso de ser diputado, entiendo que tengo que hacer el rol de conciliador, ¿ok? Y encontrar lo que son soluciones sobre bases comunes. Entonces, yo no tengo un proyecto de por sí, sin embargo, yo estaría abierto a la discusión, ¿no? ¿Verdad? De Ujú. cómo hacer el Ministerio Público aún más independiente. ¿Ok? Ok. Y en ese sentido tengo algunas observaciones. Yo encuentro, yo encuentro que sería un gran avance que el Procurador General de la República venga dentro de venga dentro de la carrera del Del Ministerio Ministerio Público. Público. Sí.
¿verdad? Yo creo que eso sería un gran avance, pero eso es simplemente una idea. Pueden haber miles de ideas que se acomoden más a lo que es la percepción de un ministerio público que sea más independiente y más imparcial. Eh, hay otras, hay una gran cantidad de sugerencias. Sin embargo, Sí. yo estoy abierto a cualquier debate, ¿no? ¿Verdad? A Ujú. cualquier consenso con los diferentes sectores para buscar la mejor solución. Excelente, excelente. Andrés, matrimonio igualitario y aborto, ¿cuál es tu posición? Entonces, mira, en cuanto al matrimonio igualitario, yo creo que desde la perspectiva de derechos humanos, el Estado no debe de entrometerse, ¿no? ¿Verdad? Primero, en lo que es el amor de parejas, sin importar el género y sin importar la inclinación sexual. Y más importante aún, desde un punto de vista de derechos y deberes, cuando dos personas quieran comprometerse a los derechos y deberes de un pacto civil, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Entiendo que tenemos que necesariamente dar el paso en reconocer que puede haber un pacto civil y solidario reconocido entre parejas del mismo sexo. Eh, no estoy de acuerdo que se llame matrimonio, porque creo que dentro de una sociedad abierta Ujú. tenemos que indicar lo que es tolerancia y respeto. Y yo siento que la palabra matrimonio tiene una cierta connotación histórica, religiosa, que en realidad no hace falta poner y darle ese nombre. Sin embargo, yo siento que desde una perspectiva de derechos humanos, creo que debemos de reconocer el derecho y los deseos también de dos personas que quieran estar unidos ante la ley y ante la sociedad. En cuanto al aborto, es un tema muy sensible en el país. Somos un país evidentemente católico, sin embargo, creo que no se puede abordar desde una perspectiva religiosa. Yo entiendo como diputado yo estaría dando un flaco servicio a la sociedad si yo impongo mis creencias religiosas en materia de políticas públicas, especialmente cuando se trata de un asunto de salud. Okay, yo creo que este Ujú. tema se tiene que abordar de un punto de vista de salud y yo entiendo que debemos de comenzar una nueva discusión nacional con todos los sectores y tomar una decisión sobre la despenalización de las tres causales del aborto. Yo no me cierro a la posibilidad de la despenalización de las tres causales, sin embargo entiendo que se tiene que lograr un consenso. Si va a ser dos, si se va a despenalizar dos, y una en particular sobre el asunto de violación o incesto, que ya ahí estamos tratando de una víctima. Creo que tenemos que en ese punto, para lograr su despenalización, tiene que hacerse a través de un consenso y tener una conversación seria con las autoridades legítimas sobre el tema, que son médicos, psicólogos y diferentes sectores de la sociedad. Excelente, excelente. Andrés, bueno, mira, me gustaría saber cómo tú que estás en este ruedo político, y estamos a menos de 20 días de las elecciones de este próximo 5 de julio, perdón, estamos en medio de un estado de emergencia, tenemos un toque de queda hasta el día 27 de junio en principio. ¿Cómo ves tú el panorama electoral en esta coyuntura tan especial? ¿Cómo ves tú las cosas, este final de la campaña? ¿Cuál es tu impresión? Mira, yo Perdón, creo, perdón, para agregarte algo, ¿cómo tú crees que puede ser también el día de la votación el tema de la abstención, que es una de las preocupaciones más grandes de todos? mira, yo creo que estamos en un estado de mucha incertidumbre, de mucho miedo. Yo creo que lamentablemente va a haber una alta abstención al voto. Por lo menos en el Distrito Nacional, históricamente ha habido una abstención al voto. Yo siento que eso iba a cambiar. Sin embargo, creo que por la situación del COVID-19, estamos lidiando con temores que están bastante bien fundados. Sin embargo, yo también veo en las personas la necesidad y el deseo de ejercer su derecho y su deber al voto, y también de salir de lo que es esta época electoral.
Yo creo que esta época electoral ha sido más o menos un desgaste moral en toda la población. No ha acercado a lo que es una crisis institucional. Y creo que ya el 5 de julio tendremos la oportunidad de finalmente culminar con el proceso. Excelente, excelente. Finalmente, Andrés, ¿por qué votar por ti este próximo 5 de julio? Mira, yo le pido que voten por mí porque yo represento propuestas que de verdad tienen el objetivo real de lo que es reducir la desigualdad social y económica del país a través de las vertientes del desarrollo sostenible, el cuidado del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la corrupción, la educación y la seguridad. Y sobre todo, yo tengo la vocación y el deseo de hacer mi trabajo de voz en el Congreso para la población de una forma íntegra, inclusiva y más importante aún, de una forma honesta. Yo le pido a todos que, por favor, no voten su voto, voten por propuestas, no voten por colores, y que le invito a que conozcan más propuestas en mis redes sociales, andresalma.2020, y en mi página de internet, andresalma.com, y que si me dan su voto, votarían para el progreso y para hacer un cambio real en el Congreso, no por un relevo generacional, sino por un relevo político. Andrés, muchísimas gracias, de verdad, te deseamos el mayor de los éxitos en estos días que quedan de campaña electoral y de ser electo a partir del próximo 16 de agosto en el Congreso Nacional. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Manuel. Un abrazo. Igual, que tengas feliz resto del día. Igualmente.